Hola. Vamos a continuar con el tema de la lección 18, área bajo una curva. Rápidamente, para avanzar, lo que voy a hacer es un breve síntesis de lo que hasta ahorita se ha visto con una sola función, ¿sí? Lo que se hace con una función se hace con todas las funciones a integral bajo esta modalidad. Entonces, lo que hemos visto es el área, ¿sí? El área bajo una recta de 0 a 10, ¿sí? La función f de x igual a x, ¿sí? Y las aproximaciones que hemos realizado para el área ha sido a través de rectángulos, ¿no? Rectángulos inferiores, ¿sí? Como de rectángulos también superiores, ¿sí? Entonces, la aproximación es a través de estas dos modalidades, ¿no? Vamos aproximando, ¿sí? A rectángulos superiores, ¿sí? ¿Sí? Las aproximaciones han sido de dos maneras. A través de rectángulos superiores y de rectángulos inferiores, ¿no? Rectángulos inferiores y acá rectángulos superiores. ¿No? Son las dos aproximaciones del área bajo esta gráfica f de x igual a x, ¿sí? En ambos problemas obtuvimos unos valores, ¿sí? Unos valores de la función que se mejoraban, ¿sí? Que se mejoraban si tuviéramos el doble de rectángulos, ¿sí? Con el doble de rectángulos en los mismos límites de 0 a 10, ¿sí? Se mejoraba el área, ¿no? Bajaba de 54, algo así, 55, bajaba a 52, más o menos, ¿sí? Entonces, con el doble de rectángulos hay un mejoramiento en la aproximación del área, ¿sí? Un mejoramiento en la aproximación, ¿sí? Con el doble de rectángulos, y así nos podemos ir al infinito. Sí, sí, con un número infinito de rectángulos, ¿no? Si seguimos, sí, puntos suspensivos. Con un número infinito de rectángulos se obtiene la mejor aproximación al área bajo la gráfica. Gráfica de la función. ¿Sí? Al área de la gráfica de la función. ¿No? Ese sería el proceso de aproximación, ¿sí? Al área a través de rectángulos. Hay otros procedimientos, se pueden aproximar con otro tipo de funciones, de curvas o de figuras, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver, digamos, que es el más, siento yo, el más elemental, de cómo se va, ¿no? De lo particular a lo general, ¿sí? Ahora, a esto mismo le sucede con cualquier función cuadrática, cúbica, trigonométrica, todo. Se hace la aproximación a través de
rectángulos tanto inferiores o superiores, de tal manera que el área, cuando estos sean infinitos, tanto este como este, ¿sí? El área va a quedar, digamos, como el límite de esos dos, ¿no? De esas dos aproximaciones al infinito. Y esa área va a ser, digamos, el área bajo la gráfica con la mejor aproximación, ¿sí? Entonces, ¿cómo le metemos aquí la teoría? Entonces, vamos a meter la simbolización y la teoría, ya que el problema en forma más o menos numérica, digamos, ya está expresado, ¿sí? Entonces, vemos además que el área bajo la gráfica, ¿se acuerda que habíamos dicho que es un rectángulo, rectángulo? Y que la base por altura sobre 2 era 10 por 10 y entre 2 era 50 unidades cuadradas, pues estos dos valores, tanto en rectángulos inferiores como rectángulos superiores, ¿sí? Esos cuando el número de rectángulos en los mismos límites se hace infinito, entonces esos dos se van aproximando a 50, se van bajando, va bajando, va bajando, van bajando, ¿sí? Y la otra va subiendo, ¿no? O sea, esta área es menor que 50 y esta área es mayor que 50. Entonces, a medida que se hace los rectángulos infinitos, esta baja, ¿sí? Y esta sube, o sea, esta baja a 50 y esta sube a 50, ¿no? Esa es la situación. Y lo mismo va a suceder con todas las funciones. El área bajo ellas se puede calcular a través de estos procedimientos que teóricamente, digo simbólicamente ya, se representarían como lo vamos a hacer a continuación. Miren, aquí tendríamos la función, ¿no? La función f de x igual a x, ¿no? Entonces aquí tendríamos, digamos, uno de los rectángulos, ya sea inferiores o superiores, si quieren, cualquiera de los dos, ¿sí? Aquí lo que voy a resaltar es en cualquiera de las dos circunstancias que el ancho o la base de esos rectángulos, ¿sí? La base de esos rectángulos se le conoce como delta x, ¿sí? En cualquiera de las dos circunstancias, ¿sí? Entonces, la idea es tener primero rectángulos de las mismas bases, aunque la teoría dice que los rectángulos pueden ser de cualquier base, si lo aclaro, pero la parte más elemental es que sean de la misma base. Entonces, delta x viene siendo la base de los rectángulos. Y digamos las alturas de esos rectángulos, ¿sí? Que son así, digamos en la gráfica, aquí no, son puntos de la gráfica, ¿no? Son puntos de la gráfica, es lo más importante. Los rectángulos van a llegar en alguna esquina a coincidir con un punto de la gráfica, de cualquiera. Entonces, estos puntos, pues son de abscisa x y ordenada f de x. ¿Sí? Entonces, son estas alturas, ¿sí? Estas alturas son las f's de x, o las y, si quieren, ¿no? Estas alturas son las f's de x, o las y, las ordenadas, ¿no? O las ordenadas. Cualquiera de las dos formas. Generalmente pues, se conoce como y, ¿sí? Entonces, que son las evaluaciones en las abscisas, ¿no? El punto para obtener sus dos valores, abscisa y ordenada, o sea, la x y la y, se debe de evaluar la función en x y se obtiene la y, que son precisamente estas ordenadas, ¿no? Que son distancias, precisamente, y las abscisas también, ¿sí? Nada más que aquí la abscisa final es la que cuenta, ¿no? La abscisa final esta, de la delta x. O sea, una delta x se interpreta, ¿sí? Como una x final menos una x inicial, ¿sí? Entonces es una diferencia de abscisas. Entonces, por ejemplo, si en el caso de acá tenemos, cuando teníamos 10 rectángulos, ¿no? La base, ¿sí? Cuando valía una unidad de base, pues la primera sería de 0 a 1, ¿sí? De acá, de 0 a 1, ¿sí? Y de 0 a 1 tendría que ser la delta x igual a 1 menos 0, ¿no? Que sería la x final menos la x inicial y esto sería igual a 1 en la primera base, ¿no? En la delta x1, digamos. En la segunda base
¿sí? La segunda base del segundo rectángulo pues también es 1. Nada más que ahora aquí sería, esta abscisa sería 2. 2 menos 1 sería 1, ¿no? 2 menos 1 sería 1, ¿sí? O sea, es la final, la abscisa final menos la abscisa inicial. Y así lo vamos haciendo para cada rectángulo. Y estas deltas X precisamente son las bases iguales de los rectángulos. Si queremos que sean de una unidad, ¿no? Si queríamos, cuando hice lo de las de 20, la base sería de 0.5, ¿no? Entonces tendríamos que tener de 0 a 0.5 la primera, entonces sería 0.5 menos 0 es 0.5. Luego de 0.5 a 1 sería 1 menos 0.5, sería 0.5. Entonces ya las bases son iguales, ¿no? Es lo que quiere decir la delta X y la f de X. Entonces el área del rectángulo, el área, sí, el área de un rectángulo cualquiera, ¿sí? ¿Cuál es? Base delta X, ¿sí? Por altura, por f de X o Y, ¿sí? Entonces, pero primero va la f de X. F de X por delta X. Este es el área del rectángulo base, ¿no? Base. Y acá, altura, ¿sí? Altura. Entonces, base por altura o altura por base, que es lo mismo, es el área del rectángulo cualquiera, ¿sí? Que sería aquí f de, lo pongo bien, ¿sí? F de X y por delta X. Y, ¿sí? Donde la I, ¿sí? Son los valores precisamente de cada uno de las áreas de cada uno de los rectángulos, ¿sí? Que va a ir de 1 hasta n. Se lo voy a hacer claro. 1, 2, 3, la I, ¿no? La I. 1, 2, 3, 4, 5, hasta n, ¿sí? Este va a ser el número de rectángulos, I igual al número de rectángulos. ¿Sí? Entonces, ya con eso podríamos ya introducir una notación más específica, ¿no? Para obtener el área bajo una gráfica. Entonces, voy a borrar acá arriba. Entonces, vamos a tener lo siguiente, que el área bajo la gráfica de una función, ¿no? Es, ¿sí? Precisamente la vamos a llamar, es la integral definida de la función. Es la integral definida de la función entre dos límites de integración. Dos límites de integración. ¿Sí? Y eso lo vamos a representar de forma general así. El área, ¿sí? de la gráfica de la función va a ser igual, ¿sí? Fíjense, va a ser, va a ser la integral, así la vamos a anotar, de A hacia B, de A hasta B, de f de x de x, ¿sí? Así va a ser notada la integral en forma simbólica. ¿Y esto qué significa? Esto lo que va a significar, ahí lo voy a poner en términos de sumatorias, ¿sí? Es el límite de la sumatoria de i igual a 1 hasta n, cuando n tiende a infinito, ¿sí? De precisamente
la sumatoria de las áreas infinitas, el área, o sea, la sumatoria infinita de las áreas de los rectángulos infinitos, ¿sí? O sea, aquí está el límite. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? El límite quiere decir que el número de rectángulos es infinito, ¿sí? Cuando que dice tiende a infinito, quiere decir que es infinito, o sea, un número incontable, pues, no numerable, ¿no? ¿De quién? De la sumatoria de las áreas de cada uno de los rectángulos, ¿sí? Empezando desde el primero, ya sea inferior o superior, primero, segundo, tercero, cuarto, que es lo que nos está diciendo esta sumatoria, hasta n. O sea, ¿qué quiero decir? Este es el límite, ¿no? Límite. Esto quiere decir que son las sumatorias que es f de x1 por delta x1. Esta es la primera área del primer rectángulo, ¿sí? Más f de x2 por delta x2 es el área del segundo rectángulo, ¿sí? Más f de x3 delta x3 es el área del tercer rectángulo, y así, puntos suspensivos sucesivamente hasta infinito. Más, puntos suspensivos, más, y sigue, ¿sí? Sigue. Eso quiere decir el límite, que son un número infinito. Aquí son infinitos. Y ya cuando estos son infinitos, entonces la representación de la sumatoria, de esta sumatoria lo que significa que se suma la primera área de igual a 1 hasta n igual a 1, luego de igual a 1 hasta 2 la segunda, de igual a 1 hasta 3 la tercera, se van sumando 1, 2, 3, ¿sí? Cada una de ellas se van sume y sume, hasta, pues no termina, no se puede. Y es lo que significa precisamente, en términos, digamos, ya más específicos, esta sumatoria, ¿sí? La suma de todos los rectángulos. Y eso, cuando es infinita, entonces se transforma, ¿no? La simbolización que se introduce es precisamente esta integral sustituye al límite que la suma. Y A y B son los intervalos entre los cuales se encuentra el área que queremos calcular, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ahí ven, su problema es de 0 a 10, entonces A sería 0 y B sería 10, ¿sí? Entonces estos son los límites de integración, o sea, límites entre los cuales se va a calcular el área, o sea, el intervalo en la variable independiente en el eje X, ¿sí? Y esta es la teoría que, digamos, debemos de conocer. Claro que nosotros lo que vamos a aplicar, ¿sí? Es esta formulación. Esto, digamos, lo hacemos para poder entender un poquito de dónde surge, ¿no? La integral, ¿no? Entonces, de hecho, pues es la sumatoria, el límite de la sumatoria de las áreas infinitas de los rectángulos, ¿sí? Y esto sucede para cualquier función, así como lo hice para la recta, funciona para cualquiera, nada más que los cálculos podrían ser un poco más complejos en términos de hacerlo así como sumatoria, ¿sí? Pero finalmente las fórmulas de integración que nosotros conocemos nos van a resolver el problema, porque al resolver las integrales como si fueran integrales indefinidas, ¿sí? Es equivalente, nada más aplicamos los límites de integración y nos dan los mismos resultados, ¿sí? Que estar calculando área por área y sumarlas. O sea, entonces es más fácil dar una fórmula general que hacer toda la sumatoria para cada problema. Entonces sería muy complejo, muy tardado, digamos, ¿sí? Y se requieren otras técnicas de sumatorias de números, lo que es un poquito más enrollada la situación. Entonces aquí solamente mencionamos que esta integral es lo que se conoce como la integral definida, que representa que una sumatoria de áreas, ¿de quién? De rectángulos. ¿Y cuántos? Número infinito. Puedes empezar la aproximación con algunos, como lo hice yo, 10, 20, y así aproximarte, pero ya en términos generales, pues, se sustituye por este cálculo infinito, ¿no?
y ya esto representa la integral definida de cualquier función. F de x ya no solamente es la lineal, ahora puede ser cualquier función integrable, ¿sí? Esa es la idea que se maneja precisamente en el cálculo del área bajo una curva. Así se calcula el área bajo una curva. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes vean de qué manera se aplica este concepto, ¿sí? Y cómo coincide, ¿no?, con los resultados de hacerlo numéricamente, que no es tan exacto, ¿no? Son aproximaciones. Y esta viene siendo el límite infinito, viene siendo la máxima y aproximación, la mejor, la más exacta, digamos, ¿sí? Pues lo dejo aquí el video y vamos al segundo.